Los que estamos nosotros aquí, vamos a iniciar con este tema acerca de la labor de la iglesia. Qué bueno que estamos los que hemos llegado. Sí, los niños pueden salir a su clase y pues aquí les voy a dejar la enseñanza en un pequeño folleto que les va a entregar Daniel. Y pudiéramos tal vez empezar pensando en cuál es la labor principal o las labores principales de la iglesia de Dios, de las iglesias de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar haciendo mucho, pero no hacer lo que deberíamos de estar haciendo. Es como, por ejemplo, en algún trabajo, ¿verdad? Puede ser algún trabajador que haga muchas cosas, pero de todo lo que está haciendo, tal vez nada de lo que está haciendo fue lo que se le pidió que hiciera, ¿no? O por lo cual se le contrató. Y tal vez puede estar esforzándose y haciendo y sirviendo y trabajando, pero si no es la razón por la cual se le contrató, entonces pues no es algo muy lógico, ¿no? No tiene mucho sentido. En cuanto a la labor de la iglesia, podemos pensar también, y es como un refuerzo a lo que hemos estado viendo las últimas semanas, ¿para qué existimos como iglesia, no? ¿Para qué estamos nosotros aquí como la iglesia de Cristo Jesús o como hijos de Dios? Y recordemos que la iglesia, y ahorita es un buen tiempo para recordarlo porque no estamos reunidos en nuestro lugar de reunión habitual, la iglesia no es un edificio, más bien la iglesia es un grupo de personas, un conjunto de personas que se reúnen constantemente y que alaban a Dios y que funcionan como un cuerpo, como una familia o como una casa, ¿no? En la que están todos unidos, dependientes unos de otros y aprendiendo unos de otros. Y estamos entonces hablando de la labor de la iglesia. Ahora, pensando en esto, vamos a verlo así. Lo puse aquí con 3 Es diferentes, ¿verdad? Ahí ustedes ven en sus bosquejos que ya se les dio, son 3 puntos principales. El primer lugar, ¿para qué existe la iglesia y para qué existimos nosotros como iglesia? Pudiéramos pensar, ok, nosotros como iglesia, ¿para qué existimos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia aquí como iglesia, en este caso Iglesia Bautista de Bahías de Huatulco? ¿Cuál es nuestra razón de existencia? Y esa es la razón. La primera, ¿para qué Dios hizo la iglesia? En primer lugar, y lo vemos en varios pasajes de la Biblia, Dios hizo la iglesia porque Él quiere recibir gloria. Y esto no es hablando de un Dios que es orgulloso y que Él quiere solamente que le estemos glorificando a Él, sino que lo mejor que podemos hacer, y cuando nosotros vemos algo que nos agrada y que nos gusta, normalmente vamos a hablar bien de eso. Cuando encontramos algo que nos agrada, lo recomendamos, lo valoramos, como hemos visto la semana pasada, y entonces la iglesia también ha encontrado la salvación en Dios, en Cristo Jesús. Y la razón, una de las razones por las cuales somos salvos es para exaltar a Dios. Y hay varios pasajes que vamos a ver en esta noche. En primer lugar, para eso fuimos salvos, para eso Dios nos ha salvado. Hay muchas razones para hacer un testimonio, por ejemplo, nos ha salvado para hacer luz aquí en este mundo, nos ha salvado para mostrar su misericordia. Pero aquí en Efesios 1, de los versículos 3 al 12, que en otras ocasiones tal vez lo he mencionado, claramente nos dice que hemos sido salvados, amados, adoptados en Dios. Dice que para alabanza de la gloria de su gracia. Aquí habla de las bendiciones que hemos recibido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas bendiciones? Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque Dios tuvo la voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí dice el versículo 6, Señor, podemos pensar, ¿por qué me amaste? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me has adoptado? ¿Por qué me has hecho tu hijo? Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso cada domingo, y los miércoles también cuando nos reunimos, nuestro deseo es alabar a Dios y glorificar a Dios. Y es porque por su misericordia que Él nos ha mostrado. La iglesia no es solamente un club en el cual nos vemos unos a otros y podemos ministrarnos unos a otros y procurarnos. Eso sí es parte de. Pero la principal razón por la cual fuimos salvados por Dios es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en el amado.
Por eso constantemente hablamos de eso, hablamos del sacrificio de la cruz, hablamos del gran amor que Dios nos tiene. Ahorita lo cantamos, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, aquel Dios que vino y nos ha salvado y nos ha redimido, a Él queremos alabarle, a Él sea la gloria y el poder, ¿no? Y alabamos a nuestro Dios por su gran salvación. También en el otro canto que cantamos, ¿no? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, es la cruz, aquella que Cristo nos ha salvado en la cruz. Y cada semana debemos de recordar esto. Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, me ha amado así como yo era o como soy, un pecador. Dios me ha mostrado su gracia y lo único que puedo hacer no es pagarle. Eso sería una ofensa, es más bien agradecerle y alabarle. A veces hay una ofensa cuando pretendemos pagarle. Es como cuando alguien nos da un regalo muy hermoso, muy maravilloso y nosotros sacamos, híjole, pues ¿con qué te pago? Mira, aquí tengo un chicle, 5 para pagarte. No, es una ofensa. ¿Por qué? Porque el regalo que Dios nos ha dado es maravilloso y costó la sangre de Cristo Jesús, la sangre preciosa de Cristo. Y no podemos pagarle, más bien agradecerle y alabarle a todos aquellos que han entendido la salvación en Jesucristo y lo han recibido como Salvador. Y aquí podemos ver más adelante, ¿no? Nos dice también que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Vemos, por ejemplo, el versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia. Habla de la herencia y Pedro dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Dice inmarcesible, pero esa palabra es muy dominguera, ¿no? Inmarcesible o inmarchitable. Reservada en los cielos para nosotros. Bueno, esa herencia que Pedro describe en su carta, aquí dice versículo 11. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vemos una vez más, Dios nos ha salvado, nos ha reunido aquí como un pueblo y la razón por la cual nos reunimos constantemente y semanalmente es para alabar a Dios. Esa es la principal razón por la cual, o una de las principales razones por la cual existimos como iglesia, para exaltar a Dios. Hebreos 13:15 nos dice que debemos de dar frutos de labios a nuestro Dios. Ofrezcamos siempre a Dios fruto de labios. Vean, vamos a leerlo más textualmente porque dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, otra vez, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La única forma en la cual Dios va a recibir nuestra alabanza es por medio de Cristo. Por medio de Cristo, esa es la única forma. Y por eso tenemos que estar en Cristo. De modo que si alguno está en la iglesia, dice así, no. De modo que si alguno está en tal denominación, no. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Solamente que a veces somos, tristemente, a veces los cristianos somos un poquito sectarios, ¿verdad? Como no nada más nosotros y nosotros somos los... No, la salvación está en Cristo y todo aquel que está en Cristo, aquella persona que ha entendido que Cristo ha muerto por él y le ha salvado y le ha perdonado, es hijo de Dios, aunque tengamos prácticas y tal vez algunas diferencias, pero somos hijos de Dios y también a otras personas como a nosotros, Cristo nos ha salvado para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí pudiéramos diferenciar, algunos tal vez dicen, bueno, nosotros alabamos a Dios más solemnemente, de alguna forma un poquito más, sí, más solemne, con himnos, con cantos, y otros tal vez, bueno, nosotros más contemporáneo, cantos más modernos, y otros, nosotros estamos como que pasando de una a otra, y sería bueno tal vez a veces cantar unos himnos para que recuerden aquellos tiempos, para que les dé nostalgia, ¿verdad? Yo también crecí con himnos. Número 2, para eso vino el Señor Jesús. Vino para que nosotros pudiéramos tener la habilidad o estar habilitados para poder glorificar a Dios. Romanos 15. Vamos a ver Romanos 15. Romanos capítulo 15. Vean cómo dice.
Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí habla de la unidad que debemos de tener como iglesia. Un mismo sentir ¿para qué? Versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pudiéramos pensar, por eso nos gusta cantar alabanzas en la cual la mayoría pudiéramos cantar, porque a veces también pudiéramos tal vez nosotros, como grupo bueno de alabanza, pudiéramos lucirnos, ¿verdad? Y solamente cantar nosotros y la congregación, pues no alcanza los cantos. Estoy siendo sarcástico porque no cantamos muy bien. Pero a veces así sucede, ¿no? Que solamente el grupo de alabanza canta y la iglesia es una espectadora. Pudiera suceder en algunos casos, pero que no sea siempre, porque dice la Biblia, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos dice el versículo 7, por tanto recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué vino Cristo? Dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos de sangre, glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, yo te confesaré entre los gentiles. ¿Qué es la misericordia? Lo he dicho en otra ocasión, tal vez lo recuerden, tal vez no. Pero la misericordia se puede entender si lo vemos etimológicamente, es decir, como la raíz de la palabra es, cordia viene de corazón, ¿verdad? Viene del amor. Y miseri, pues de miseria. Entonces, literalmente sería amor a la miseria. Eso es misericordia. Oye, ¿qué es eso? Se oye feo, ¿no? ¿Quién tiene amor a algo, a una miseria? Pues Dios. Porque nosotros, humanamente hablando y espiritualmente, no tenemos nada que darle a Dios. Y aunque no nos guste esa palabra, bueno, yo lo puedo decir personalmente. Yo soy una miseria sin Cristo, porque mi vida espiritual no es nada sin Él. Pero Dios me amó. Así como yo estaba, me encontró, me salvó, y eso es misericordia. Amor a la miseria. No nos gusta mucho esa explicación, ¿verdad? Porque esa palabra es muy fuerte. Y se ha entendido también como no darle a la persona lo que realmente merece. Eso es la misericordia. ¿Qué merecíamos? Nosotros, por nuestra mala espiritualidad, por nuestros pecados, ¿qué merecemos realmente? No merecemos entrar a la gloria de Dios. Nadie merece entrar a la gloria de Dios. El único fue Jesucristo. Pero nosotros no merecemos, no podemos entrar a la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Amó la miseria, amó la humanidad. Se hizo hombre y dio su vida por nosotros. Y entonces entendemos, no se nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que realmente merecemos? El infierno. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecemos. Merecemos el infierno, pero Dios, en su amor a la miseria en la que estábamos, nos da la salvación en Cristo Jesús solamente. Y entonces ya no recibimos lo que merecemos, que es el infierno. Y ahora vemos que Dios nos da la gracia y tenemos la gloria, pero por Cristo Jesús. Pero bueno, después hablaremos un poquito más a fondo de esto. Y eso entonces nos da la respuesta para poder exaltar a Dios y casi siempre estar recordando, Señor, tu sangre, tu sacrificio, tu amor me ha salvado. Y por eso la iglesia se reúne, en primer lugar, como lo vemos aquí, para exaltar a Dios. Por eso que no nos dé pena cantar, porque algunos dicen, bueno, pues es que yo no canto tan bonito como el que está a un lado, ¿verdad? Como el que está adelante, como el que está atrás. Como la novia de ayer, ¿verdad? Que nos dejó a todos sorprendidos. Canta muy bien. Yo no canto así como ella. O como el novio también. Yo no canto así. Ok, está bien, pero Dios, ahora sí, no mira tanto la voz. Dios lo que mira es nuestro corazón agradecido, que en este caso brota la alabanza porque sabemos que nos ha amado. Sabemos que Él nos ha perdonado. En segundo lugar, ¿para qué más es la iglesia? La segunda E, ahí la tienen ustedes escrita. A ver, lean el número 2, dice, equipar. En segundo lugar, la iglesia existe para equipar a los creyentes. La iglesia existe para equipar a los creyentes. ¿Qué significa esto? Para ayudarnos ahora sí a crecer.
sea, no es solamente de que yo voy y canto y alabo y con todo mi corazón y ya no vuelvo a ver nada de la iglesia, ni me dejo enseñar, ni tampoco veo a los demás en la semana. Solamente voy los domingos y ya. Es una parte de todo lo que es algo integral en la iglesia. Por eso, el segundo punto es equiparnos. ¿Cómo vamos a equiparnos? ¿Cómo vamos a fortalecernos? Bueno, en primer lugar, por medio del liderazgo, y eso es algo que Dios dice, no que yo digo, es Efesios 4 del 11 al 16. Si podemos ver ese pasaje lo vemos un poquito a detalle en el discipulado 2. Aquí hay 4 personas que están en el discipulado 2. Bueno, unas ya van en el 2.2. Ahora vamos a usar la hermana Rafael, la hermana Lupita. Otros están por terminar el 2. Y los demás llegaremos. Efesios 4, 11 en adelante. Vean cómo dice. Hablando de Dios también, del Señor Jesucristo específicamente, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, algunos les han llamado a esto los hombres dones, o sea que Dios le da a la iglesia a hombres o personas que tienen ese don de liderazgo. ¿Para qué razón Dios nos ha dado? Y gracias a Dios creo que vamos en el proceso de formación de varios, no solamente de uno. Constantemente he dicho, yo no creo que una iglesia debe tener solamente un pastor, debe tener por lo menos 2 pastores, pero aparte un cuerpo de líderes que estén viendo otras cosas también, y ahí vamos poco a poco. Pero aquí dice versículo 12, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han creído en Cristo. No habla de los santos los que nunca han pecado, o los que se ganan la coronita, ¿verdad? O la aureola, y él es santo, los demás no somos santos, no. Santo es algo que Dios ha apartado, y lo hemos visto en Efesios, ¿no? Dios nos ha hechos suyos. Somos santos. Otra cosa es que no vivamos como tales, pero somos santos en Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué Dios ha dado hombres líderes específicos? Versículo 12 de nuevo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Equipar a los santos, equipar a los creyentes. ¿Quiénes son los responsables de darle lo que necesita a la gente para el servicio? Los líderes. Pero ¿quiénes son los que van a hacer la obra del ministerio? ¿Solamente los líderes? Los que van a hacer la obra del ministerio son los santos, a fin de perfeccionar a los creyentes, podemos verlo así. ¿Para qué? Para que hagan la obra del servicio a Dios. Eso es el ministerio, el servicio a Dios. ¿Cuál es esa obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene que edificar a la iglesia? A veces decimos, pues el pastor y los líderes, los maestros, ellos son los que tienen que edificar. No, realmente entre todos podemos edificarnos, vernos, visitarnos, mandarnos mensajes de texto, animarnos unos a otros y platicar y discipularnos unos a otros. Los líderes son los encargados de pensar, planear, dar las herramientas, enseñar, pero todos debemos de estar en la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo a fin, o dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina. Muy bien, vamos a continuar porque luego no terminamos. Equipar a los creyentes también. Ahí ustedes leen hasta el 16 en su casa. Ahorita vamos a ver el 16. Equipar a los creyentes también nos provee de una meta específica. O sea, ¿para qué estamos en la iglesia? Alabar a Dios. Muy bien. En segundo, para recibir y para ir aprendiendo cómo servir a Dios. No todos tal vez van a pasar al frente a compartir, a predicar, pero todos podemos ayudar a alguien, bendecir a una persona, animar a alguien, edificar a otros, orar por unos por otros, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo, ¿no? Y yo sé que tal persona está en necesidad y sé que tiene un problema, pero yo no voy. Y luego mensaje, pastor, tal persona necesita que lo visite para que vaya a verlo. No tiene que ser así.
todos podemos hacer la obra del ministerio. Y si todos lo hacemos de manera natural, vamos a crecer en amor, vamos a crecer en misericordia e incluso vamos a crecer en número, que tal vez no es la meta que debemos de tener, pero es algo natural y es algo bonito. Pero lo más importante es crecer en comunidad. Y la comunidad se da cuando unos a otros nos vemos, nos buscamos y nos servimos unos a otros. Y sería bueno pensar, ¿qué tanto estoy yo involucrado entre semana con un grupo o con un hermano? Tal vez no un grupo así específico porque estamos también en proceso de formación, pero con una familia, con un matrimonio, una persona a la que veamos. Ya nosotros en Vías Doradas, ya vamos a hacer el grupo de la iglesia, ¿no? Grupo de Vías Doradas los jueves, ¿les gusta? Ya somos varios. Ah, bueno, él vive ahí cerquita, Daniel. Sería bueno también varios que viven por allá. ¿Cuál es la meta específica? Vamos a ver Colosenses 1, 26 al 29. Si quieres, así déjale para que busquen en sus Biblias. Colosenses 1, 26 al 29. Vean. El apóstol Pablo dice, ¿cuál es su labor? Habla de un misterio, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Habla de ese misterio de la salvación y de que Cristo está en nosotros y de que somos salvos por la gracia. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Dice ahí, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio, es algo que no entendemos, pero que se nos reveló. Dios mismo viviendo en nuestro corazón. Eso es un misterio. O sea, no lo podemos explicar tal cual, pero es lo que Pablo nos dice aquí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien anunciamos. O sea, ¿qué es lo que hace Pablo? Equipa a los santos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría y a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la meta específica? Poder ser cada vez más semejantes a Cristo. Eso es un trabajo que nunca vamos a terminar de hacerlo, pero por lo menos tenemos una dirección que seguir. A veces he dicho este ejemplo. Un pastor una vez, y precisamente era un pastor de una iglesia presbiteriana, que estábamos semanalmente estudiando la Biblia juntos, y me decía, hermano, yo entiendo que debemos de ser como Cristo, y entiendo este concepto de Pablo, aquí en Colosenses 1, en Romanos 8, pero también entiendo que nunca vamos a ser como Cristo, porque vivimos en un mundo caído y en un cuerpo pecaminoso. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que debemos de ser como Cristo si no vamos a llegar? Le dije, es una muy buena pregunta, pero eso nos ayuda. Tener eso en mente nos ayuda a tener una meta que seguir. Porque dígame, si no, a veces como cristianos, cuando no tenemos una meta, una dirección que seguir, solamente vivimos la vida cristiana. Solamente hacemos lo que otros hacen sin saber por qué y sin saber hacia dónde tiene que ir mi vida dirigida. Bueno, mi vida tiene que ir más parecida a Cristo Jesús. Si nos enseñan a parecernos menos a Cristo, hay algo mal ahí. Pero tenemos que tener una dirección que seguir e irnos pareciendo más a Cristo. Y esto lo vamos a ir aprendiendo en la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Unos a otros. Romanos 12, del 4 al 10, vemos este pasaje. Romanos 14. Por eso es importante vernos unos a otros, porque aquí podemos equiparnos unos a otros. Es como cuando ustedes necesitan una herramienta y no la tienen. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, no sé si todos tienen la posibilidad de decir, pues yo voy y la compro, ¿no? Y ya. Bueno, no todos tenemos esa posibilidad. A veces corremos con la vecina o con el vecino, préstame una llave, ¿verdad? Porque necesito abrir un tanque de gas. No tenemos la herramienta, pero tenemos siempre personas con quien acudir, a quien pedir ayuda, con quien solicitar. Bueno, en la iglesia es lo mismo. Siempre tenemos cosas que en nuestra vida nos hace falta. Oye, necesito un consejo, ¿a quién voy a ir? Bueno, pues con la familia de Dios.
Oye, necesito a alguien a mí me ha pasado últimamente, necesito a alguien que me cuida a mis hijas para poder descansar una hora, ¿no es cierto? No, porque tenemos que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, una cita con el médico, o hace poco una cita con mi esposa, y necesitamos a alguien que nos cuide, pues buscar entre la familia de la fe alguien que nos pueda apoyar en ese sentido, ¿no? Porque podemos siempre ver, pero no solamente en las cosas físicas, sino en las cosas espirituales. Oye, necesito que me ayudes porque estoy atorado aquí en mi fe. Tiene rato que no crezco. ¿Cómo le hago? Ayúdame a crecer en mi vida de oración, ayúdame a crecer en el entendimiento, porque leo la Biblia y no entiendo nada. Vamos a aprender juntos. Pero necesitamos siempre tener ser, no sé si la palabra correcta es ser maleables o moldeables. O sea, maleables no, ser malos. Ser moldeables y poder ser adaptable también. Y ser humilde, ayúdame y recibir la ayuda. Y te quiero ayudar, no, pues pobrecito ahí, pobre hermano, pues él, porque así está, porque no ha tomado el discipulado. Cada semana se le dice y no toma el discipulado. Gracias, Dani. Entonces necesitamos tener esto. Ahora, vamos a ver Romanos 12. Puedes incluso cambiar la escena para yo moverme ahí. Sí, no pasa nada. Romanos 12, del 4 al 10 dice: porque la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si le profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profetizar, ¿qué es actualmente? ¿Cómo lo podemos entender actualmente? El profeta recibía el mensaje de Dios y lo daba al pueblo. Ahora se puede entender como la predicación, así sencillamente. El predicador rcibe el mensaje de Dios, pero ya nada de que tengo una palabra nueva de parte, eso ya no. Si están ahí, duden mucho que sea algo cierto. Es más bien recibir la palabra directa de Dios, la palabra más segura, y enseñarla al pueblo. Y decirle al pueblo, miren, esto es lo que yo pienso que Dios está hablando en nuestra vida. Úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, alguien tiene el don de servicio que yo estoy determinando quién tiene el don de servicio y quién no lo tiene, pero también tiene que servir, ¿no? En servir. Y dice aquí, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos habla de servirnos. Algunos tienen el don de compartir la palabra, de enseñar, de pararse al frente y hablar palabra de parte de Dios, palabra bíblica. Algunos en servir, algunos en repartir, que tienen ese don de necesitamos algo. Ahí está. No nos cuesta, pues, como que, ahí veo la necesidad, pero, híjole, pero yo no lo quiero dar y no lo quiero dar. Bueno, hay gente que no tiene ese don. Y hay gente que tiene el don. Ahí está. En servicio, en presidir, en alguien que tiene la habilidad de dirigir las cosas. Hay unos que se nos van. Hoy vamos a hacer esto y del evento que estamos planeando, pues la mitad no lo organizamos y la otra mitad medio organizado. Hay gente que tiene el don de presidir. Pues cada uno, conforme al don que ha recibido, como dice Pedro, ministrelo a los demás, unos a otros. Efesios 4:16, este pasaje me gusta mucho porque vean lo que dice. Efesios 4:16. Vean cómo lo dice esta porción. Nos estaba hablando, hace unos minutos estábamos hablando de la labor de los líderes, que es equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio y edifiquemos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Vean lo que dice. Efesios 4:16. Bueno, desde el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se acuerdan de lo que decía Romanos 12? Que el amor sea sin fingimiento. O sea, estaba hablando de amarnos unos a otros. Y aquí nos dice lo mismo, servirnos y siguiendo la verdad en amor. La iglesia no tiene un nombre, pero si tuviera un nombre, a mí me gustaría que se llamara Gracia y Verdad o
o amor y verdad o algo así, porque es lo que la Biblia nos enseña. Que hablemos la verdad, pero que lo hagamos en amor. Precisamente en esta semana hablaba con los hermanos, los pastores, y yo tal vez he fallado en esto, sin querer y sin tener la intención. Pero debemos de decir las verdades y decirlas en gracia. No decirlas así como que, ahí va la pedrada para todo, ¿verdad? Ya tengo una para cada quien. No debemos de hacer eso. Debemos de decir la verdad, pero debemos de decirla en gracia y con misericordia. Yo le decía, no es lo mismo darle una manzana a la gente que agarrar la manzana y darle un manzanazo. Pues es lo mismo, le llega lo mismo, una manzana. Sí, le llega lo mismo, pero la forma en la que le llega es muy diferente, ¿no? Entonces, en la iglesia debemos de seguir la verdad en amor. Y hace poco me decían que mi forma de hablar norteña a veces es un poquito fuerte, pero es solamente mi forma. No crean que lo digo así porque quiero decirlo así. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, ahora está hablando del cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, todas las coyunturas. Y dice, según la actividad propia de quién, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificarnos en amor. ¿Cómo vamos a ir creciendo? ¿Cómo nos vamos a equipar? Con la actividad propia de cada uno de nosotros. La iglesia no es solamente los que están al frente, los que pasan a cantar y los que dirigen las finanzas y los que dirigen la... No, si somos parte de este cuerpo, tenemos una actividad propia que tenemos que realizar en amor, siguiendo la verdad, y recibiremos el crecimiento que Dios nos da. El crecimiento personal, espiritual, pero también el crecimiento en número. Y número 3, en tercer lugar, la iglesia también existe. De eso se ha hablado los 2 domingos anteriores, entonces no vamos a hablar mucho de eso. Pero pensemos en algo. Piensen en una persona a la cual ustedes quieren compartirle el evangelio. Que tal vez conozcan o tal vez no conozcan. Conozcan mucho, conozcan poco. Y van a ver que Dios va a estar trabajando. Va a estar haciendo eso. Recuerdo que hace un año más o menos, orábamos también nosotros como familia. Señor, ayúdanos a tener unas personas a quienes hablarles. Y gracias a Dios, pues ha habido resultado en eso. Evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Dar la buena noticia de salvación. Dar la buena noticia de que Cristo vino al mundo para salvarnos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, y que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tiene vida eterna, porque Él ha pagado nuestros pecados. Ese es el evangelio de salvación. Y nuestra labor es compartir. El punto es que a veces no lo hacemos. A veces como cristianos alguien nos pregunta, a mí me sucedió, les doy un poquito de mi testimonio. Cuando me empezaban a hablar del cristianismo, una persona me dijo, no, mira, cuando tú eres hermano, sus ideas y su enseñanza era más o menos así. Cuando tú eres hermano, hay millones de ángeles cuidándote a ti en tu vida, ¿no? Los ángeles están cuidando. Y yo era un muchachito de unos 14, 15 años. Y yo estaba, y en ese tiempo, bueno, voy a decir algo que tal vez no muchos saben. Después de eso, o en ese tiempo, me estaba empezando a gustar las cosas espirituales, pero no buenas. Estaba leyendo libros de magia blanca, magia verde, magia roja, no llega magia negra. Pero me estaba como que llamando la atención y creo que esa persona se dio cuenta, dijo, no, mira, eso no. Mejor con Dios, mejor la magia buena, no es cierto. Mejor con Dios. Dios es el que te va. Y hay millones de ángeles. Y a mí me gustó eso. Y él me decía, cuando tú eres hermano, eso. Esa era su idea. Y yo le dije, oye, ¿cómo le hago para ser hermano? Ahí es la pregunta para evangelizar. Para decir, mira, no todos son hijos de Dios, solamente los que creen en Cristo, porque Juan 1, 11 y 12 lo enseña. Pero lo que me dijo fue, pues ve a la iglesia. ¿Y qué más? Yo pensaba que había un proceso, ¿verdad? Como a veces hay un proceso de que haces ciertos votos o cosas así. No, pues ve a la iglesia. Y luego, pues ya ve y te vas a hacer hermano. ¿A poco sí? Ah, bueno. Y empecé a ir y pues no me hice hermano hasta que entendí el evangelio, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos esa idea de solamente invitar. Es muy bueno invitar. Debemos de invitar, debemos de llamar a la gente. Pero nuestra labor es
dar el mensaje de salvación. Dar el mensaje. Cristo ha muerto por ti, te ha salvado, te ha perdonado. Si tú crees, solo me tienes que recibir. Mateo 28, lo hemos visto. ¿Hay algo por ahí? Que no les distraiga. A ver si no sale porque ahorita vamos a salir todos corriendo. Entonces, Mateo 28 dice que Cristo nos ha dado la encomienda de hacer discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15, si nos queda duda, ¿a quién le voy a predicar? Y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a los que te caen bien. No, ¿verdad? A toda criatura. Ahora, vivimos en una sociedad en la que ya no es tan fácil llegar y hablarles por varias razones, pero no ser elitistas en nuestro mensaje, entender que es para todos. Lucas 24:47, ahí ustedes lo tienen en sus notas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones por amor a su nombre. Juan 20:21, Jesucristo dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Vamos a ver esto, hermanos. Hechos 1:8 y 8:1. Ya es de los últimos pasajes que vamos a ver aquí. Hechos 1:8. ¿Qué asustes, Daniel? Hechos 1:8. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sucedió después? Los discípulos recibieron el poder en Hechos capítulo 2. Pero en lugar de expandirse y de ser testigos en Jerusalén, en su región Judea, en otras regiones como Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿qué fue lo que hicieron? Se quedaron ahí, bien bonitos, bien guapos, bien arreglados, y no fueron como Dios les dijo. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos niños y no obedecíamos? O no sé si ahorita con sus hijos, si no obedecen, hay que darles una lección a nuestros hijos, ¿verdad? O obedeces por las buenas, u obedeces, a ver, ¿quiénes son de la vieja escuela o ya nadie? Ya pura crianza respetuosa aquí, ¿verdad? U obedeces por las buenas, u obedeces por las malas. A eso ya no salió el... O sea, o me obedeces porque te lo estoy pidiendo en buen plan, yo le digo así a mi hija, en buen plan te lo estoy pidiendo, o por las malas, pero vas a obedecer porque es parte de la crianza, ¿no? Y de aprender a respetar y todo eso. Bueno, Dios también a los discípulos les dio la oportunidad, vayan y hagan discípulos. ¿Qué sucedió? Si vemos el libro de los Hechos, se quedaron, no compartieron el mensaje. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? ¿No obedecieron por las buenas? Bueno, vamos a ver a Hechos 8. Lo que sucedió, probablemente pudo haber sido una de las razones. Versículo 1 en adelante dice, y Saulo, quien fue Pablo después, consentía en su muerte porque habían matado a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, pero ya no debió haberse quedado ahí, debió haber salido. Y todos fueron esparcidos por tierras de, ¿a dónde les había dicho Jesús? Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y luego ya después vemos que el evangelio se esparció más allá. ¿Qué fue lo que vino en ese tiempo? Dice aquí el versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ahí. Si no compartimos el evangelio por las buenas, Dios puede, para que se cumpla su misión, como lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la misión? Que haya gente de todos pueblos, lenguas, naciones y tribus alabando y glorificando. Pero si no hacemos nuestra labor como iglesia, Dios puede apretarnos un poquito los tornillos, ¿verdad? Para forzarnos a hacer algo. Y es mejor siempre obedecer por las buenas. Es mejor hacerlo bien, hacerlo por amor a Dios y no porque nos sentimos obligados a ir a otros lugares, a compartir.
Ese a veces lo cantamos. Tal vez sería bueno terminar un poquito ahorita con ese. Ahorita le digo a mi esposa porque va a decir que le cambie el programa. Pero en primera de Pedro dice que somos un pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de aquel que nos dio salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar de Dios, hablar de Cristo, evangelizar. La iglesia sirve para evangelizar. Y algo que me ha gustado y hemos trabajado en eso, pero necesitamos trabajar más, es en aprender a recibir gente nueva, porque realmente a veces hacemos a la gente sentirse incómoda, ¿no? Porque llega y a ver quién es y cómo está y cómo viene vestido y todo, y a veces somos un poquito así. Hay que, sin que pasen desapercibidos, pero también hacerles sentir en casa, en confianza y todo. Hemos crecido en esa área, pero necesitamos crecer más en esa área. Yo creo que ya después que tengamos la remodelación, vamos a poner personas específicas que tengan, en el buen sentido, un buen rostro para recibir a los nuevos. No tienen que ser guapos, porque bueno, va a estar difícil. Pero que puedan recibir con una buena sonrisa a las personas. Y que tengan buen rostro y buena actitud, como le dice la gente, que tenga don de gentes para recibir a las personas. Porque a veces que yo siempre he dicho, a mí me cuesta un poquito estar sonriente. Ayer en la boda, sonríe porque estás en una boda, yo me decía a mí mismo, estás en una boda y es algo feliz, alegre. Pero ya he aprendido y Dios me está ayudando en eso. Pero antes me costaba más y me decían que yo como que estaba siempre molesto, pero no era mi forma de ser. Así. Estoy feliz por dentro nada más, Dios lo sabe. Pues alguien que no sea como mi carácter, no alguien que sea así como, por ejemplo, Gemima, que siempre está sonriendo, ¿verdad? Sí, ella siempre, ya ella está en la puerta, ya, que se quede. ¿Para qué existimos entonces? ¿Para qué existe la primera iglesia de Huatulco, primera iglesia bautista de Huatulco? ¿Cuál es nuestra misión? Pues debería ser cumplir esta misión. Las 3 es, acuérdense, algo que me gusta hacer con las predicaciones es relacionarlo con algo, para que se acuerden. Si se acuerdan de la triple A, allá de las peleas y todo eso, bueno, acuérdense de la triple E, ¿sí? Evangelizar, aunque sea en desorden, evangelizar, equipar y exaltar a Dios. O exaltar a Dios, equipar y evangelizar. Como sea, pero acuérdense que son 3 E, la misión que debemos de tener. Y terminamos con este pasaje, pueden ponerse de pie, por favor, para leer y después orar. Hechos 2, 46 y 47. Que como iglesia pudiéramos vivir esto. Vean lo que sucedía. Dice, leo el 46 y todos juntos el 47. Si ponemos atención, habla de la comunidad, del amor, porque fueron equipados y fueron todo eso. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me gusta lo que dice, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allá en nuestro departamento, que es un huevito muy pequeño, yo creo que aquí caben tres departamentos. Constantemente tenemos nuestras noches de fiesta, hasta que no nos corran, yo creo, ahí, pero nos gusta estar así, conversando y compartiendo la vida. No siempre hay una enseñanza bíblica, pero siempre hay compañerismo sano. Vamos a orar. Señor, pedimos que esta iglesia, Padre, pueda ser una iglesia que cumple la labor que tú nos has dejado, Señor. Sabemos que hay mucho que hacer con los niños, con los jóvenes, en la alabanza, tal vez, Señor, en la comunidad o entre nosotros, en el ministerio de hombres, de mujeres. Señor, que todo esto nos sirva para cumplir esa labor que tú nos has encomendado, Señor, de equiparnos unos a otros, de ayudarnos a crecer en la fe. Señor, de poder exaltar tu nombre, recordar tu amor cada día, Señor, y anunciar tus virtudes, tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y también de tener una vida y un mensaje que dar.
el mensaje de salvación en Cristo. Porque todo aquel, Señor, que cree en Cristo Jesús, sabemos que es salvo por la gracia tuya, Señor, y nuestro deber es compartir ese mensaje. Compartir que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel que es digna de ser recibida por todos. Ayúdanos a compartirla, Señor, no solamente de palabras, sino también con hechos y con nuestras acciones. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Amén. Gracias. Pueden sentarse.